Bienvenidos, buenas noches. Son las 9 en punto e iniciamos nuestro tercer espacio abierto del módulo 5. Ahora, animados por la pintura que se ve en la pantalla. Es de un autor danés, Carl Friedrich Aagaard. Es de la misma época que el pintor mexicano José María Velasco. Se nota la intención de hacer un ambiente bonito, ¿no? En la pintura. Bueno, pues esa misma intención es la que tenemos aquí. Por lo mismo, en este espacio abierto, el principal protagonista es cada uno de ustedes y sus preguntas, sus inquietudes son las que eh, tienen el lugar adecuado aquí. Y ustedes recordarán que en la sesión de espacio abierto pasado se me había quedado una tarea. ¿Tú recuerdas, Raúl? Sí, sí me acuerdo. Muy bien. Eh, Me parece, si no estoy equivocado, que tú habías propuesto este argumento, ¿correcto? Sí, claro. Muy bien, y habíamos visto que estas dos premisas de aquí, pues están muy bien hechas, o sea, sí son premisas adecuadas, y la conclusión que tú habías encontrado en el texto de Octavio Paz, pues es la que está aquí en amarilla, pero hacía falta un detalle, y lo notó Kevin, porque él preguntó, de estas dos premisas, ¿cuál es el término medio? ¿Cuál es el Ajá, punto que término tienen en común. común? Exactamente. Y entonces, para poder llegar a esa conclusión, necesitábamos precisamente otra premisa que tuviera Ujú. el término común entre las dos primeras. Y entonces se me ocurrió esta. ¿Puedes, por favor, tú, Raúl, leer las tres premisas? La primera, la segunda y la nueva, esta que está en rosita. Claro. El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Toda abertura de nuestro ser entraña una disminución de nuestra hombría. Reservar los sentimientos es una forma de hermetismo que evita la abertura de nuestro ser. Gracias. Y antes de ir a la Claro. conclusión, eh, tú mismo ayúdanos a ver qué elementos comunes, qué términos comunes hay entre las tres premisas. Mm, ¿Podría ser también la palabra hermetismo? Correcto. Esta está aquí en la primera premisa. ¿Y En dónde la más la tercera. ves? En la En la tercera. tercera. ¿Sí? Aquí, ¿no? ¿Y hay Ajá. algún otro? Ah, la palabra abertura, Sí. que está en la segunda y en la tercera. Perfecto. Aquí dice abertura de nuestro ser y aquí dice abertura de nuestro ser. Y Ujú. entonces, en este tercer párrafo, en esta tercera premisa, ya encontramos que hay una noción común con la primera premisa y otra noción común con la segunda premisa. Esto permite que entonces ya puedan entrelazarse las tres e integrarse las tres, dejando de lado los términos comunes. Y ahora sí, queda la conclusión que tú habías visto. ¿Puedes leerla, por favor? Claro. Por lo tanto, el hombre decide ser reservado con sus sentimientos por dos motivos: la desconfianza, y expresar sus sentimientos solo lo haría ver débil ante el resto, es decir, frágil, menos hombre. Muchas gracias. Y entonces, para poder integrar
las dos primeras, hicimos una tercera, señalando lo que tú ya habías encontrado, ¿no? Las Ujú, palabras que están allí. Y para que todavía quedara más clara la conclusión, podríamos hasta omitir esta idea de que por dos motivos, la desconfianza y etcétera, ¿no? ujú, Porque ya con lo que queda aquí con las letras grandes, ya se obtiene una conclusión lógica que se infiere, es decir, que se deriva de las tres premisas anteriores. ujú. Y así ya quedó integrada en una conclusión el trío de quedó integrado en una conclusión el trío de premisas. ¿Cómo ves, Isaí? Eh, Oh, bastante interesante, porque si ya no nada más no le encontrábamos un factor común. Ujú, Yo tengo una duda en sí. cuanto al a la integradora 3. Ah, muy bien. Por ejemplo, para el ensayo, hablábamos que se tiene un tipo de estructura, Sí, que había mucho que era la introducción, el desarrollo y todo eso. sí. Para el texto argumentativo, ¿hay algún tipo de estructura también? Es muy buena pregunta. Em, Porque cuando decimos texto argumentativo, nos estamos refiriendo a una característica del ensayo. Es decir, tú lo mencionaste muy bien. El ensayo tiene una estructura. Le llamamos ensayo al escrito que tiene esa estructura. Ujú, Introducción, desarrollo, conclusión. Pero además, ese ensayo puede tener la característica de ser un texto argumentativo, es decir, que tanto en la introducción, más aún en el desarrollo y en la conclusión, se noten eh, los argumentos que se están integrando para tejer un conocimiento nuevo. Y así resultaría que ese ensayo es un texto argumentativo. Pero entonces, ¿quiere decir que hay ensayos que no sean textos argumentativos? Pues sí, sí los hay. Hay ensayos que carecen de los argumentos y nada más presentan información. ujú. Bueno, también tienen la estructura de introducción, desarrollo, conclusión. Y eso les hace ser ensayo, pero sería un ensayo de texto informativo. Em, Déjame ver. Pues es que no sé si haya ensayos literarios, porque lo que yo he visto es que los ensayos que hablan de literatura argumentan Ujú. y entonces son ensayos de texto argumentativo que hablan de literatura. Em, y pues ya, ahorita nada más identifico que hay ensayos que pueden ser textos argumentativos y hay ensayos que pueden ser textos informativos. Lo que hace que sea texto argumentativo es que tenga argumentos. No sé si respondí a Okey. tu inquietud. Sí, sí, de hecho, nada más era eso, porque incluso la estaba haciendo, la volví a borrar, la volví a hacer, porque no tenía muy clara la idea de cómo era la estructura, o sea, si la estructura era parecida o cambiaba en algo. Ujú. Oye, Entonces, ya con esto ya. Dígame. perfecto. Pero entonces en el desarrollo pusiste los argumentos. Sí, bueno, mediante puso unos argumentos del debate que vimos Ujú, y aparte una investigación que estaba haciendo aparte para complementar un poco más. Entonces, hice como el ejercicio, premisas y conseguía, la conclusión, y de esas conclusiones iba armando el desarrollo del texto. oye, pues qué Entonces, bueno. Ujú, digo, no sé si esa sea como la idea principal, porque, por ejemplo, empecé hablando sobre qué era la planta de marihuana, después nos íbamos un poquito al uso que le dan, lo que tuvo políticamente hablando en México, etcétera, etcétera. Entonces, ujú, como que trataba de irlos conectando uno con otro mediante las premisas que iba armando. Entonces, así sí lo pudiera haciendo. ujú. Entonces, digamos que voy bien. Sí, 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 vas muy bien. Me parece que lo que tú has descrito es un buen método para
para elaborar los ensayos argumentativos. Sí, Ok, sí, sí, te felicito y vas muy bien. Y pues muchas gracias. sí, y a todos los que estén viendo también esta sesión o participando remotamente, eh, pues también sepan que esto que acaba de describir Raúl Isaí es un buen método para elaborar ensayos que sean textos argumentativos. Ujú. Muy Ok. bien. Oye, y pregunto, ¿pudiste ver la sesión de la asesora en didáctica disciplinar? No, esas sí no me dan tiempo de verlas. Ujú. Yo quisiera saber cómo, este, cómo las captan ustedes, cómo les sirven, pues para saber, para saber. No, es que es así, no, no, casi no me meto. Muy bien, no pasa nada. Em, déjame ver. Eh, les puse también en el foro de novedades algunos materiales. ¿Estos tú pudiste verlos? No, de hecho, he estado llegando tarde a casa, entonces Oh, a lo que llego y voy haciendo, porque si no, no me da el tiempo luego. sí, sí, Pero sí. si no, ahorita acabando, les echo un ojito de todos modos. Fíjate que si puedes echarles un ojito, como dices, recomiendo mucho los que eh, son breves y que habla la periodista Anabel Hernández. Ajá, Esta periodista Anabel Hernández es pues una mujer muy valiente. Desde hace varios sexenios se ha enfrentado a las personas que tienen poder ujú, y por lo mismo está exiliada. Ella misma tuvo que huir de México por su vida y no se sabe bien en qué parte del mundo vive, porque sí la persiguen, pero de todas maneras sigue produciendo materiales muy interesantes. Yo les mostré solamente dos y están allí puestos en el foro de novedades, a ver si los puedes revisar. sí, incluso ¿Sale? ahorita acabando los veo, no se preocupe. Perfecto, muchas Ahorita saco gracias. más. Muchas gracias. Y bueno, también Kevin me había lanzado el desafío de buscar videos que sí fueran científicos, de fuentes seguras. He estado buscando, pero son enormemente largos, Me porque imagino. son conferencias y sí son científicas. Eh, entonces, pues bueno, voy a, voy a ponerlos sabiendo que son largos, pero que son seguros. Y pues ya. Porque Mm, digo, dej- a pesar de que, por ejemplo, el debate que vimos ujú, no es un debate pesado de ver. Es comprensible, es corto, preguntas rápidas, ujú, pero siento que uno, así como usted dice, ya más largo, pues es ahondar más todavía en temas y obviamente hablan expertos. Ellos van a hablar en sus términos y ujú. creo que más de la mitad no lo entenderíamos. Sí, hay unos científicos mexicanos que sí son muy claros y que tienen esa virtud. El- los que yo, uno de los que yo vi es un científico español que dice las cosas muy bien, pero no es tan claro como los mexicanos que yo he visto. Entonces tengo que encontrar algunos que sí sean muy claros, ¿no? Bueno, pero tú estabas mencionando algo acerca del debate y precisamente es una de las cosas que conviene aclarar. Tú pudiste diferenciar, sobre todo para aportar en el foro, entre lo que afirman en el debate y lo que opinas tú. Lo que afirman en el debate y lo que opino yo. Ujú. ¿Sí notas Oh, la diferencia? sí, sí, sí. Ujú. Bueno, esto es importante porque en el foro de novedad, en el foro de la actividad integradora 4, eh, ya ves que las primeras dos intervenciones tenemos que poner lo que afirman en el debate, nada Ajá, lo que más. afirman en el debate positiva y una negativa, ¿no? Así es, así Que es. era lo que estaba viendo. Ujú.
y ya lo que tú opinas va en la tercera, cuarta y quinta Ajá, aportación. la tercera que es mi postura y las últimas que son réplicas, ¿no? Con los compañeros, La cuarta si es no una mal recuerdo. réplica, ¿sí? Y la quinta es como una conclusión donde tú ya expones tu propia postura muy bien argumentada. Ajá, de la pregunta detonadora. Así es, Ok, así es. Muy sí, bien. es Bueno, así. pues aquí lo importante es diferenciar. Una cosa es los argumentos del debate, otra es lo que tú opinas para que podamos responder bien en el foro. ¿Sale? Sí, 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 claro. Luego hay un detalle en el foro también. Eh, Como reglas, y esto ustedes lo vieron también en el recurso que se habla de ética para el diálogo o alguna cosa así, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero indica, con otras palabras, que a la hora de dialogar, si de veras uno quiere dialogar con otro, lo primero que tiene que hacer es ponerle atención, atenderle de verdad. Luego, conviene distinguir los conceptos, es decir, si él está hablando cosas con términos que yo como que sí entiendo, pero como que, quién sabe, tengo que preguntarle qué es lo que está queriendo decir con tales y cuales palabras. Ujú. Si no lo hago, si no aclaro los términos, entonces aquella persona va a estar mencionando palabras que yo estoy entendiendo de otra manera y realmente no va a haber comunicación. Sí, porque no logras entender completo lo que está diciendo. Así es. Y por último, para dialogar hay que argumentar con orden. Eh, Ahora te pregunto, tú que ya viste el debate, ¿te parece que los doctores, que ambos se llaman Fernando, por cierto, si te diste cuenta de eso? Sí, Sí. son compadres. Andrés, sí. Este, Estos doctores sí se ponen atención, sí distinguen los conceptos para saber qué es lo que el otro está queriendo decir y sobre todo, argumentan con orden. ¿Tú qué dices? Con orden, no creo, están un poco disparejos. Y aparte, en la última parte, el doctor Fernando Cano, creo que se llama, Ujú, eh, tiene un argumento que siento que era bueno, pero no lo supo expresar y se contradice un poco ujú, en cuestión de lo de las dosis, ujú. que decía que la dosis sea mucha, o sea poca, siga haciendo daño. Y después decía algo como que tienen que regular la dosis para que se pueda legalizar. Entonces ahí siento que hubo un poquito de contradicción de su parte. Orden, no mucho. Y que se hagan puesto atención uno al otro. Siento que a veces en pequeñas partes sí, cuando empezaban como a dialogar más entre ellos, sí, pero después les cortaban y metían otra pregunta. Entonces como que se perdía y se dispersaba otra vez la atención entre ellos. Y siento que cuando lograban otra vez como enlazarse, cambiaban pregunta y otra vez se iba la atención. Sí, me parece que esto mismo que tú viste, también, también lo comparto. Y desde mi perspectiva, hasta donde alcancé a ver, ese debate con esos dos personajes podía haber sido enormemente rico, Sí. pero por el formato, por las distracciones, por las interrupciones, no funcionó. Y lo que, desde mi perspectiva, se logró en ese debate fue algo así. Digamos, el doctor Fernando Gómez Montt estaba hablando desde una perspectiva, ¿no? Así como que era, ya. Eh, Era diputado, creo. sí, bueno, y fue también secretario de Gobernación. Era que él defendía ah, que se debía dejar muy clara la ley. Tenía que estar muy clara la ley. Tenía que precisarse la legalización. Como que ese era su argumento, ¿no? Ujú, Sobre todo para evitar que se castigara a personas que no debían ser castigadas. Por ejemplo, las personas que son forzadas por los narcotraficantes a llevar droga, a transportarla,
y que abusan de que estas personas tienen una cierta debilidad, Necesidad. exactamente, y una Sí, necesidad. que hablaban de las mulas, que una buena parte de ellas eran mujeres amas de casa, incluso con Así niños. es, así es. Y un Y montón de creo que indígenas, algo sí. así también hablaba el doctor Fernando Cano, Ujú, cuando hablaba de que, no es posible que a una persona que se le arresta fumando o portando dosis mínimas, se le castigue bajo cargo de narcomenudeo. mm, Él decía que era no iba de acuerdo con. sí. Esto que tú mencionas, como que recuerdo que lo decía el doctor Fernando Gómez Montt, porque me imaginaba así muy su línea, ¿no? De que era la ley para no castigar a otros. Y su argumento, pues está muy razonable. Pero el doctor Fernando Cano Valle, el médico, decía, es que no se vale la marihuana de ninguna manera porque cualquier cosa que se fume va a dañar a los pulmones, cualquier cosa que se fume va a provocar adicción, sea tabaco o sea marihuana, y siempre provoca un daño a la Ujú. salud. Bueno, esa era la línea de argumentación de este doctor Fernando Cano Valle, que era el médico. Bueno, pues si este está hablando de leyes y este está hablando de salud, dime tú en qué momento se van a encontrar. Nunca, porque no van por el mismo caminito. Ahí está, ahí está. Habría sido muy bueno que uno y otro se atendiera y dijera, lo que a mí me interesa es la ley, pero tienes razón, imagínate que este doctor Gómez Mont le hubiera dicho, tienes razón, Fernando Cano Valle, cuando dices que cualquier cosa va a provocar un problema de salud y entonces las leyes tendrían que estar atentas a evitar los problemas de salud que tú ya estás advirtiendo. Ujú. Imagínate que este señor hubiera atendido y reconocido el argumento de este y que este otro hubiera dicho, pues fíjate, Fernando Gómez Montt, que esto que tú dices está muy interesante, porque es verdad que no se vale que haya personas castigadas y no deben estarlo. Entonces, las leyes que se hagan y el cuidado de la salud deben estar pendientes de todas las personas, especialmente las más vulnerables. Tienen que evitarse las drogas, que las drogas lleguen, y que esa es la postura de este señor Cano Valle. Tiene que evitarse que las drogas lleguen hasta los más vulnerables. Mejor que estén en las farmacias, mejor que estén industrializadas, si es que se va a ocupar una sustancia de la marihuana para propiciar la salud, ¿no? Imagínate que este hubiera escuchado los argumentos de este y hubiera dado la razón. ¿Qué, desde tu perspectiva, qué resultado habría habido? Para empezar, ahí se escuchó con más orden, porque vamos tocando punto por punto. O sea, simplemente empezamos con hace daño, las personas que son afectadas, las consecuencias que tiene a la sociedad, etcétera. Siento que tener más orden en los argumentos da más clara la información. Y como vamos entendiendo como caminitos, tener un camino más recto da más entendimiento. Y tú ocupaste bien la imagen. Tener un camino más recto permite el entendimiento, permite la comunicación, ¿sí? Y Sí. entonces se habría podido construir. Y ese programa habría sido una enorme riqueza para cualquiera que quisiera hacer leyes en México y en cualquier otro país, porque entonces tendría los argumentos desde la perspectiva de las leyes y desde la perspectiva de la salud para construir algo bueno. Ujú. Así, así es como se debería dialogar. No lo lograron. No, estaba muy disperso todo. Sí, Era como ir cachando ideas nada más. sí, sí, sí. Y, y ellos fueron de los que mejor han argumentado en este tipo de temas, porque uno ve cada calamidad de falta de entendimiento, falta de atención, falta de respeto al interlocutor, que es verdaderamente una pérdida de tiempo. Pero entonces, si estamos mencionando esto ahorita en el espacio abierto de la prepa en línea de este grupo, es precisamente para resaltar que a nosotros nos toca construir.
con estas tres características resaltadas allí, y nos toca construir desde la casa, porque innumerables ocasiones discutimos, ¿a poco no? Sí. Pero entonces hay que buscar entender al otro, Ajá, es como el deja escuchar para poder hablar. ¿sí? Debes escuchar para poder hablar. Eh, Esto, aplicado en las familias, ¿provocaría algún cambio? Sí, un mejor diálogo. Imagínate que también se aplicara en los empleos y que los jefes y los empleados pudieran dialogar así. ¿Beneficiaría a la empresa? Sí, hasta incluso, en temas de, ah, ¿cómo se le llama? Eficiencia laboral. Sí. Porque, bueno, yo que he trabajado, pasa que a veces los compañeros tienen problemas con el jefe, Mm, y igual por cosas así de que no llegan a tener un diálogo en el que ambas partes puedan llegar a un acuerdo, mm, y uno por enojarse ya empieza a hacer malas cosas, que ya no quiero, que ya no esto, y empieza a haber problemas. Y después eso desata que si está de malas, esté de malas por los demás, y es una cadenita que sigue, y que sigue, y que sigue. sí. Y ahorita que estás mencionando eso, yo estaba reflexionando, gracias a tus palabras, cómo me porto yo como empleado, como servidor en la prepa en línea. Híjole, creo que yo tengo que corregir algunas cosas de mi acción. Em, Porque, déjame te cuento, que la verdad es que mis jefes, los superiores, los administrativos superiores de la prepa en línea, desde mi perspectiva, han hecho muy bien su trabajo. Han defendido en contra de ideologías a los profesores y han puesto la cara hasta para que nos paguen. Pero creo que de mi parte sí hace falta más diálogo. Sí. En fin, yo agradezco mucho que lo hayas dicho así como lo mencionaste, porque ese ejemplo eh, ayuda a que Sí, me uno... ayuda mucho incluso a resolver problemas. Mira, a mí me pasó una vez, Ujú, yo atiendo, en una marisquería mm, la parte de barra, ujú, preparo ceviches, etcétera. Eh, yo realmente considero que, como se dice, también tuve faltas, como empleado, porque cuando llegaba a tener problemas con los meseros, yo discutía mucho con ellos. mm, Y yo siempre fui muy, como muy cerrado a la idea de decir, no, te equivocaste tú y a ver tú cómo lo arreglas. Y digamos que ese día se llevó mal un platillo, mm, se lo lleva mal y me está reclamando el platillo de la mesa que era de él. mm, Digo, no, es que pues ya te lo llevas a otra mesa, está mal, que yo no te lo voy a dar. Escaló tanto la discusión que ya yo realmente me saqué de mis casillas, ahí estaba ya gritando oh, en plena hora de comida. Entonces nos llaman la atención, me dicen, ¿sabes qué? Cálmate, no es para tanto, pues ahorita lo solucionamos, salta un rato y ahorita regresas. Eh, de eso tiene como 2 años, yo creo. Últimamente, después de eso y de unas cuantas cosas también, fui entendiendo que no era el método ni el modo de dirigirme con las personas. Entonces, yo sabía que de antemano tengo que lidiar con mucha gente en mi trabajo, desde clientes hasta compañeros y con mis superiores. mm, Lo que empecé a hacer es justamente esto, relajarme, escuchar. Yo sé que ante todo tengo una postura. Si algo está mal, sé que está mal hecho. Por ejemplo, un error con algún mesero es de, ¿sabes qué? Te equivocaste, no hay problema, el cliente no tiene la culpa, te lo voy a dar y más tarde lo solucionamos con el jefe. Yo me dirijo a mi superior, le digo, ¿sabes qué? Tal mesero tuvo un error, así y así, punto, se solucionó. Entonces yo ya no tengo que estar lidiando tanto en ese aspecto, porque yo lo que hago es esto, escucho, dejo que me dé sus puntos de vista, yo le doy los míos, entre los 2 buscamos una solución, porque al fin y al cabo el afectado es el cliente y punto, todos terminamos bien.
porque yo ya no peleo con ellos y realmente el que se tiene que encargar de ellos, que es el jefe, se encarga de sus empleados. Porque como un día le dije, yo vengo a trabajar, no a estar peleando. Ujú. Entonces, como que esta parte de dialogar con gente me ha ayudado mucho para solucionar tanto problemas míos en el trabajo como con mis compañeros tener una mejor comunicación. Porque también yo tengo empleados que están a mi cargo y pues muchas veces desde que llego tarde, que hizo malas cosas, que no se está apurando, entonces me toca hablar con ellos. ¿Sabes qué? ¿Qué está pasando? A ver, no sé, ¿por qué llegas tarde? No, es que me estoy durmiendo muy tarde, ¿no? X cosa. Pues mira, ¿sabes qué? Trata de llegar más temprano, pero pues sí vas a tener una sanción, ¿no? A lo mejor. Pero entonces como que todo esto de dialogar a mí sí me ha servido. Digo, y sé que dialogar ayuda bastante a evitar problemas más grandes. Así es. Y a construir un ambiente mejor, un ambiente donde tus compañeros, tú mismo, logren un desarrollo mayor. ¿A poco no? Sí. Mira, tú mencionaste en dos ocasiones un verbo que lo voy a poner aquí, porque me parece que es fundamental. Y estoy de acuerdo con lo que mencionaste. Bueno, ya aquí está el colorcito. Gracias. Gracias, Raúl Isai. Nada de qué. Em, y entonces, en ese lugar de trabajo, no solamente se servirán ceviches sabrosos, sino también un ambiente agradable. Que me ha costado, pero ahí andamos. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, esto era importante hacerlo notar. Luego, déjame ver. Mm, Aquí hay algunos ejemplos que hicieron otros compañeros de argumentos, que es el mismo trabajo que ya hicimos, de De acuerdo. identificar los términos medios y realizar la conclusión. Se quedan aquí en la grabación por si a alguien le sirven. Ujú, aquí está. Me parecía que convenía mostrar estos por si a alguien le sirvieran, pero creo que esto que entre tú y Kevin hicieron y que me dejaron de tarea estaba también muy interesante. A ver, ¿tú cómo ves este argumento? El abuso de algunas sustancias genera adicción. La adicción lleva a no puede controlar el consumo. ¿Qué? El abuso de sustancias genera adicción en los jóvenes. El abuso de algunas sustancias conlleva a la falta de control en los jóvenes en relación con la adicción. Pues la premisa, la primera y la segunda se parecen mucho. Ujú, Parecen sinónimos nada más. mm, Y podría ser el abuso de las sustancias genera que los jóvenes sean adictos. sí, También podría ser. sí, y entonces, mira, la voy a escribir acá porque me parece que entonces estamos encontrando algo que ya habíamos mencionado. En una expresión diferente es la idea esencialmente justa. Eh, y comenzamos diciendo así, ¿verdad? ¿Me lo puedes dictar, por favor? El abuso de algunas sustancias. El abuso de algunas sustancias. eh, Creo que Genera dice. que los jóvenes se vuelvan adictos o algo así. Ujú, sí, esta primera frase de aquí es una conclusión. Esta segunda frase que tú acabas de hacer es una conclusión. Esta tercera
también es otra manera de expresar. Y es una conclusión que se deriva de estas tres premisas. Esto que notaste entre la primera y la segunda, a mí me parecía que era como que esta establecía algo, ¿no? Ponía una idea. Ujú. Y luego la segunda añadía como si fuera un pasito, porque aquí dice el abuso de algunas sustancias genera adicción. Y luego la adicción, que esta parte es como tomar todo lo demás, como si dijera el abuso de algunas sustancias, Ujú. conlleva a no poder controlar el consumo. Y entonces esta idea de no poder controlar añade como, como si uno avanzara en el camino del conocimiento de esto. Y luego si Ok. le juntas que estos de no controlar la, lo adictivo se da más en los jóvenes, pues entonces ya queda clara Una la... idea más clara. Exactamente, exactamente, que está en las tres conclusiones que se formularon allí. Muy bien, pienso que está muy bien hecho. A ver qué más hay por acá. Ah, pues hasta esto, que son otras maneras de afirmar lo mismo. Ujú. Muy bien, pero ¿qué dice aquí abajo? Sí, son otras ideas que tienen esencialmente lo mismo. Hasta aquí era, digamos, lo que había de comentarios en relación con esto de la argumentación y del tema de la legalización de las drogas. Eh, Tú ya hiciste una pregunta sobre la actividad integradora 3 Ujú. y aclaramos ya algunas cosas sobre la actividad integradora 4, que es el foro. Mm, De regreso a la actividad 3, sí, estaba ahorita checando mi apunte. ujú, Se pide una parte que se vea el tema elegido ujú. desde alguna ciencia que da como sociología, derecho. Estabas diciendo que de algunas ciencias, ¿no? Ajá. Cuando se nos pide argumentar en 2 cuartillas, ¿es argumentar lo que investigamos, de qué ciencia, o argumentar lo que se había hecho en el texto argumentativo? Es muy buena pregunta y la respuesta se refiere a la segunda opción que diste. La argumentación de dos cuartillas es lo que conforma a todo el texto argumentativo. Okey, ¿M? Es decir, no solo lo que investigaste de lo que dicen las ciencias acerca del tema, sino ya con todo. además, exactamente, además de eso, todo lo demás integrado ordenadamente. Okey, Ujú. okey, ya. Esa era mi pregunta. Sí, Muy sí. buena pregunta. Sí, sí, muy buena pregunta. Había una parte de Sí. ese mismo trabajo Ujú, que dice había una pregunta que dice, ¿qué, qué método de investigación documental o informal utilizaste? ¿Eso a qué se refiere? eh, ¿dice informal o informática? Ajá, sí, sí. ¿Qué es lo que dice? Informática, documental o informática. Ajá. Em, ya ves que uno consulta información, ¿no? Ajá, Y entonces puede consultarla en la red. ujú. Pones en el buscador las palabras clave, etcétera, ¿no? Y eso sería Esa es informática. exactamente. Esa es una consulta informática. Diferente a cuando uno va a una biblioteca y saca algún libro Okey, o le pregunta al bibliotecario si tiene libros de tal o cual tema. Eso ya, preguntarle al bibliotecario ya es una consulta. eh, documental. exactamente. Okey. Sí, O más que nada esa era como mi duda. hay otro método de consulta documental, que es cuando se hacen las encuestas
directamente a las personas para Así después como de... las del debate. No, porque ahí nada más preguntan opiniones, pero Ok, ok. no hacen después una recogida de datos. Las consultas para investigación son del tipo de las encuestas que se hacen directamente a la gente, pero donde después los datos registrados se, se vacían, se toman y sirven para hacer estadísticas. Ujú. Eso, todo eso es un proceso documental. La entrevista o consulta, la recogida de datos, la interpretación estadística. Eso es también otra técnica de investigación documental, Ok, además de los libros. Ujú. Qué buenas ok. preguntas, Raúl Isaín. Eh, Déjame ver, porque eso está en uno de los recursos, ¿no? Sí, creo que sí. Es que Ujú, como los voy guardando en el teléfono y cuando voy haciendo las actividades las voy buscando, ujú, creo que sí había algo así. ujú. Muy bien. Oye, ¿y el teléfono no se satura la memoria? No, tiene 1 tera de memoria. Ah, qué barbaridad. Uy, no, hombre, pues eso no te lo vas a terminar ni en No, la por supuesto. licenciatura. No, no se acaba. No, no, no. No, qué bueno que puedas tener acceso a ese almacenamiento. Muy bien. Déjame ver qué otros recursos hay interesantes allí. Bueno, sí vi que estaba en la tercera semana el recurso este que les había mencionado de el recupera aprendizajes, eh, el conocimiento científico. En ese recurso se mencionan un montón de ciencias y también los objetos de investigación de las ciencias. Y Ujú. entonces sirve mucho para tener una orientación más clara de los tipos de ciencia que pueden ayudarnos a conocer mejor el tema que elegimos. Entonces, si puedes entrar ahí, también vale la pena. Ok, Sí tienen acceso a la semana 3, ¿verdad? sí. Sí, sí, muy bien. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, si yo escogiera como ciencia, sí, sociología, podría aplicar una tipo encuesta a personas que conozca, Sí, como para validar algunos datos. sí. Porque digo, conozco gente incluso del trabajo que es consumidor activo Mm, de marihuana. ujú, Y bueno, ahora que estaba haciendo mi trabajo les preguntaba, oye, ¿tú cómo ves esto? mm, Y obviamente te dan sus puntos de vista o por lo que ellos creen. Te dicen, ah, pues sí es bueno o no es bueno por esto. O incluso uno me decía, te lo voy a decir así tan fácil. Te hace más daño, como dijo, tomarte un refresco que fumarte un cigarro de marihuana. mm. O sea, cositas así podría como irlas recabando de unas, no sé, 7, 8 gentes y podría servir como para dar algún tipo de información. Sí. Y sería una consulta muy valiosa, una técnica que tú podrías poner allí, describiendo, yo hice esta encuesta con estas preguntas, este, y obtuve resultados muy interesantes. Eso Ok, sería enriquecedor, pero muchísimo, muy, muy elevada la calidad, si, si logras hacer eso, ¿sí? ok, sí, voy a tratar de hacerlo. Oye, y aprovechando que tuviste ya esta conversación con algunos consumidores, ¿hay quien afirme que no todos los consumidores se vuelven violentos? Sí, bueno, más o menos algo relacionado era de que algunas veces son violentos porque ingieren más sustancias que la marihuana. Ujú, Porque lo que muchos dicen es de que el efecto que da es un efecto muy relajante.
incluso algunas veces está psicodélico en algunos casos. ujú, Más que nada cuando se combina en comidas, como entra directamente al hígado, tiende a ser más fuerte su efecto. ujú, Y muchas veces le he dicho: "Oye, tú en tu estado en el que estás pacheco, ¿te has puesto mal o has querido hacer algo?". Pues, así como tú dices, violento, ¿te has querido pelear con alguien o algo? Me dice: "No, o sea, yo soy muy relajado". Incluso hay uno en específico mm, que me dice que le gusta mucho comer cuando está marihuana, porque el comer, él dice, le saben las cosas aún más ricas de lo que son. mm, Entonces, a mí me gusta fumar y irme a comer porque la comida me sabe súper rica, o sea, literalmente es una cosa que como si nunca lo hubiera comido. O sea, y muchas veces apuntan a que esos tipos de comportamientos más violentos son por otro tipo de sustancias, no tanto a la marihuana. Oye, ¿y cómo le irá a las familias de los consumidores? Pues, a uno algún bueno, una parte mayoritaria, digamos que con de los 5 con los que hablé, 3 pues sus papás lo han aceptado. Ahora sí que no los han como anexado, que sería Mm, la palabra, ujú, pero, pues, sí lo aceptan, o sea, hasta cierto punto sus papás dicen: "Okey, hazlo, nada más sé responsable en casa y sé responsable tú". Y conozco a uno que sí fue anexado por su mamá, pero porque, aparte de marihuana, consumía otro tipo de drogas. mm, Y algo que decían en el debate, sí es cierto, es que muchas veces consumir marihuana te puede orillar a consumir otro tipo de drogas, y eso es algo que ellos me han dicho. Yo empecé fumando marihuana, después empecé con otras cosas y así, se ujú. descosieron. Así es, así es. Y hace unos días hubo un reportaje que no les puse como material extra porque no era un buen ejemplo de argumentación, pero hablaba de eso en Estados Unidos. Este, ya la marihuana está legalizada en varios lugares y de inmediato después de la marihuana viene el consumo de cosas más fuertes que destrozan a las personas, a sus familias, a la sociedad, y aparentemente era muy inocente el inicio Ujú. de la marihuana, ¿no? Sí, es como muchos decían, yo empecé, pues, por fumar igual en la preparatoria con los amigos, era una fiesta, unos amigos de por mi casa me la dieron a probar y, pues, ahí se quedaron. Incluso hay un libro que tengo, Ujú, es de un escritor español, y habla un poquito de esto que comentaba de que en otros países la marihuana es legal. ujú, Él es español. Entonces, en su libro, él habla cuando viene a Guatemala, me parece, mm, y él cuando va de regreso, en el aeropuerto lo detienen por traer, creo que 2 cigarros de marihuana, mm, y es encarcelado, creo que un mes. mm, Entonces, él en el libro que saca, es un diario de lo que él sufre en esa cárcel, todo ese tiempo que él estuvo detenido. mm, Y él alegaba mucho de que, pues, que en su país es legal, y él creyó que en todos lados era legal, porque literal no había salido de España. mm. Es un libro bastante interesante, y ahora que hacíamos ese trabajo de buscar, un poquito la opinión de cómo otros países manejan este caso, me acordé mucho de ese libro. Oye, ¿y cómo se llama ese libro y cómo se llama el autor? Se llama, incluso creo que la tengo aquí, se llama, eh, Manguana 6, Diario de un recluso, de Carlos Gámez Pérez. Voy a escribirlo. ¿Manguana? Ajá, ma Managuana. Mira, si Ah, quieres se lo escribo en el chat, está sí, medio curioso. sí, sí, para entonces transcribirlo aquí y ponerlo. Ah, Managua. Era entonces en Nicaragua. Ujú. Managua. Y aquí lo curioso es de que me costó conseguirlo. Ahora en la pandemia, Ajá. había un señor, un cliente, que un día me vio leyendo y él me dijo que él tenía una librería
Ah, pero por todo esto de la pandemia, pues no podían abrir librerías y muchas ferias a los que ellos iban, no podían asistir. ujú, Entonces, él me empezaba a llevar libros de vez en cuando. Llegaba con unos 6 8 y me decía: "¿Cuál quieres?". Y ya, obviamente, los iba comprando. ujú, Compré un libro de ese autor y en la parte de atrás venían otros libros de él. Y me mm, interesó, o sea, el nombre se me hizo atractivo, ujú, pero ya no había copias. Entonces, curiosamente, el señor este se llama Roger, ujú. lo conocía. Entonces me pone en contacto con él para ver si él tiene un libro, o uno extra que haya tenido en su casa. Y él me Ujú, dice que sí, que afirmativamente tenía la última copia en su casa. ándale. Y él mismo me la manda a México. Me dice: yo te lo regalo". Dice: "Porque veo el interés que tienes a mi trabajo". Dice: "Yo te lo mando, simplemente paga el envío". El envío eran unos 300 pesos, yo creo. Ujú. Y así tuve mi libro. Incluso hasta me lo tengo firmado por él. Órale. Oye, qué bonito, qué bonito suceso, qué impresionante que hasta no solamente la firma, sino la confianza del autor por el interés que mostraste en su obra. Qué impresionante, qué bien, felicidades. No, pues, sí lo guardo mucho. Sí, pues esto de tener ya el nombre de el autor, Carlos Gámez Pérez, nos permitirá pues precisamente buscarlo más en la red. Y yo diría que si puedes en el foro Aprendiendo, Ajá, comentes esto. Hay un libro, eh, tú verás cómo lo comentas, sí, sí. pero sería muy bueno que nos dejaras esto mismo que estoy poniendo aquí en la, en este espacio abierto. Y si tienes algún enlace de la obra del autor, de más libros de él, o inclusive donde se le puede contactar para ver esto se pueda publicar más, es decir, hacer público si es una buena lectura. Ujú. Entonces, me parece que sería muy enriquecedor, ¿no? Sí, sí. Es que ese libro no es porque él decía que incluso ese fue de los primeros libros que él empezó a escribir. Creo que era el segundo que escribía. Mm, Entonces, por lo mismo no tenía muchas copias, porque no pensé que se fuera a vender bien. ujú. Entonces, dice que del último tiraje que saca, ese es el último que él se queda en su casa. Qué impresionante. Y tú tienes entonces el último y ya está agotado. Sí, ya no hay existencias de ese libro. Qué barbaridad. Qué impresionante. Pues mira, Kevin se está integrando. Bueno, por lo menos eh, alcanzará a ver el título de este libro, Kevin, que acaba de recomendar Raúl Isaí y que precisamente habla de alguna situación vinculada con el consumo de drogas. Más adelante podrás ver toda la sesión grabada y enterarte más de una anécdota eh, muy buena de cómo Raúl Isaí tiene este libro. Muchas gracias, Raúl Isaí. No, de qué. Y qué bueno que te guste leer. Sí, no, tengo medio librero, yo creo, lleno. Todo esto empezó desde pandemia, el gustito por llevarme uno de que no tenía mucho trabajo. Ujú, A mí sí me ha gustado leer, pero nunca tenía libros en casa. mm. Entonces, ahora que yo trabajaba, podía comprármelos. Y ahorita, si pudiera ver, tengo una repisa llena de libros. Uy, pues sería muy Sí, bueno, que te digo, lo compartieras en el foro de Aprendiendo, así, qué libros te gustan, de cuáles has aprendido, cosas así. Uy, qué padre estaría. no, tengo un poquito de todo. E incluso ahorita tenía unos de Nietzsche, tengo de Bukowski, tengo el mundo de Sofía. Mm, Hay un libro que se llama 1984, creo que se llama mm, así, de sí, George Orwell. sí. Y tengo también La Contestación de 1985, uno que se llama Burges. Es como una crítica directa a ese libro de Orwell. Ah, Digo, tengo un montón ahí. qué Creo que bueno. me he ido como la mitad, pero ahí están.
Fíjate que mencionaste ahorita a George Orwell y entonces yo creo que convendría que también consiguieras y también Kevin, ojalá puedan conseguirlo. Se consigue también en la red, en una versión muy interesante. Eh, este que se llama La rebelión en la granja. Ah, sí, la había habido. Van a encontrar muchos parecidos con la realidad, pero vale mucho la pena. Es una fábula grande, es un cuento. Por su extensión le decimos que es un cuento. Como hablan los animales, entonces puede ser también una fábula. Y ojalá lo puedan leer. Sí, sí. No, de hecho, sí estaba en la lista de conseguir. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver, Kevin, antes de terminar esta sesión, te pregunto, ¿tú tienes alguna cuestión, algún comentario, alguna duda en relación con las actividades o con los recursos? Muy bien, Kevin nos dice por escrito que no, por el momento no. Bueno, pues te comparto, Kevin, que sí hice la tarea. La vas a ver prácticamente al principio de esta sesión. Y tú también habías lanzado el desafío de encontrar videos que fueran fuentes seguras. Eh, yo he encontrado algunos, pero le decía a Raúl Isaí que son muy largos. Pero va a ser interesante que ustedes mismos busquen. Siempre, si son de universidades grandes, universidades reconocidas, entonces es más probable que sí sean fuentes confiables. Pero aún así hay algunos detalles. Por ejemplo, de la UNAM van a encontrar que hay gente que hace muy buena investigación científica y que por lo mismo dice esto de legalizar las drogas no se vale. Y hay otros de la misma UNAM que ya no hacen investigación científica, pero que sí hacen argumentación política o ideológica. Y es de la misma UNAM. Entonces hay que tener mucho cuidado para ver quién sí está haciendo una investigación seria que soporte con argumentos lo que está diciendo. ¿Tú ibas a mencionar algo, Raúl Isaín? No, no, no. Muy bien. Y bueno, pues entonces, eh, si tú, Raúl Isaí, si tú, Kevin, encuentran videos eh, que hablen de esto, por favor, compártanmelos para ayudar a ver que sean fuentes seguras y entonces ya los publicamos, los hacemos públicos a todos los compañeros del grupo. ¿Les parece bien? Sí, sí, claro. Muy bueno. Pues les agradezco mucho. Te agradezco mucho, Raúl Isaí, toda tu participación enriquecedora. Te agradezco mucho, Kevin, que hayas estado aquí. Este, y pues bueno, el próximo viernes vamos a tener nuestra siguiente sesión de espacio abierto y allí podremos revisar, bueno, pues algunos otros detalles y sobre todo reforzar el asunto de la argumentación y adelantar algo con las hipótesis, que Ok, esto de hacer hipótesis es algo muy bonito, muy interesante. ¿Sale? dale, pues. Muy bien, pues por lo pronto les deseo que pasen muy buena noche y antes de irse a dormir, hagan felices a sus familiares, a las personas que están con ustedes. Ustedes verán cómo, si es un detalle, si lavan los trastes, si los abrazan, si los hacen reír con un chiste, si les invitan a los tacos, ustedes verán cómo. Pero que todos se vayan a dormir contentos, felices de estar reunidos en familia. ¿Les parece bien? Claro que sí. Bueno, pues que pasen buena noche y nos encontramos el viernes. Claro que sí, hasta luego, buenas noches, gracias. Hasta luego.